Sergio Tomás Massa, nacido el 28 de abril de 1972 en la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Es político y abogado. En su LinkedIn podemos encontrar: en 1990 empecé a cursar los estudios de Derecho en la Universidad de Belgrano, habiendo interrumpido la carrera en 1994. Años más tarde, el 16 de julio de 2013, en plena campaña electoral, rendí los exámenes finales de las 4 asignaturas que tenía pendiente y obtuve el título profesional de abogado. La Universidad de Belgrano es un centro de educación superior de gestión privada ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue fundado el 11 de septiembre de 1964 en conformidad con la ley 14.557, sancionada en el año 1958, que reglamentó el funcionamiento de las universidades privadas en la República Argentina. En cuanto a la vida política de Sergio Massa, comenzó en el año 1993 como asesor en la Cámara de Diputados. Todos conocemos la larga trayectoria de Sergio Massa. A destacar: comenzó su carrera política dentro de la Juventud UCD, que es la Unión del Centro Democrático, un partido de ideología liberal conservador, llegando a ser asesor del concejal Alejandro Keck. Fue presidente de la Juventud Liberal entre 1994 y 1996. Massa fue uno de los impulsores de la militancia de la UCD al gobierno de Menem, junto a Luis Barrionuevo. Gracias a una remodelación de este último, fue designado subsecretario del Ministerio del Interior y más tarde asesor del Palito Ortega en el Ministerio del Desarrollo Social. Finalmente, en las elecciones de 1999, fue elegido diputado provincial de Buenos Aires, integrando una lista peronista. También fue director del ANSES durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Luego de la crisis del diciembre del 2001, fue designado al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social, por la recomendación de su suegro, Fernando Pato Galmarini, quien era el asesor de Duhalde. Luego de las elecciones presidenciales del 2003, el electo presidente Néstor Kirchner lo revalidó en su cargo. Ha continuado así al frente de ANSES hasta finalizado su presidencia. En las elecciones legislativas del 2005 fue elegido diputado nacional por primera vez, pero renunció al asumir su banca para seguir al frente del organismo, a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner, manteniéndose en este cargo hasta ser elegido intendente de Tigre por primera vez en 2007. Su intendencia en Tigre fue luego de las elecciones del 2007. Se presentó en la lista de Acción para Crecer de Tigre, en alianza con el Frente para la Victoria, como candidato a intendente por el municipio de Tigre. Luego de 20 años de un gobierno vecinalista en el municipio, Massa triunfó en una elección que lo posicionó primero con un 46,32%, y hasta ese entonces el gobierno del municipio con un 41,80%. En su asunción estuvieron presentes uno de sus últimos días de función el presidente Néstor Kirchner y la presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y el gobernador electo Daniel Scioli, entre otras autoridades gubernamentales. En julio del 2008 dejó en el cargo a Julio Zamora, ya que éste renunció y asumió como jefe de gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa, el 24 de julio del 2008, asumió como jefe de gabinete en el Salón Blanco, donde juró ante la presidenta tras la renuncia del entonces jefe de gabinete Alberto Fernández. El 23 de julio del 2008, su primera actividad en el cargo fue una conferencia para presentar el proyecto que se enviaría al Congreso sobre la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Recibió gran apoyo por su designación en el cargo tanto de funcionarios de alto rango de la Casa Rosada como de gobernadores e intendentes. El 7 de julio del 2009 renunció al cargo y fue reemplazado en la jefatura de gabinete por Aníbal Fernández,
Y pocas semanas más tarde, el 24 de julio, volvería a asumir como intendente de Tigre, cargo del que se había licenciado un año antes para convertirse en jefe de gabinete. Mientras ocupaba la jefatura de gabinete, fue convocado a integrar la lista del Frente para la Victoria en el tercer lugar para las elecciones legislativas del 2009. Fue una vez más elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En estas elecciones empezó su ruptura con el kirchnerismo. La lista del candidato a concejal del distrito de Tigre, encabezado por su cónyuge Malena Galmarine, obtuvo 14 puntos más que la lista nacional que el propio Massa integraba y que estaba encabezada por el expresidente. El proceso de ruptura final con el kirchnerismo se generó en 2013, cuando Massa criticó los modales del gobierno debido a la discusión sobre la metodología con la que Guillermo Moreno intervenía el INDEC y cómo debía manejarse Daniel Scioli con las cuestiones de seguridad bonaerenses. Sobre estos dichos, Cristina Kirchner, en un acto de José Cepaz, declara que a quienes no le gusten los modales, que armen su partido y ganen las elecciones. Deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. Luego de renunciar como jefe de gabinete de ministros, retornó a sus actividades como intendente de Tigre. Durante su intendencia se realizaron las grandes obras de infraestructura, cloacas, agua potable y urbanización, incluido Nordelta. Las reformas a los ingresos a Tigre y su casco céntrico y el paseo que embelleció la costa desde la avenida Cazón hasta el Tigre Hotel. Redujo la tasa de homicidios y creó el centro de control del municipio instalando un amplio sistema de cámaras de vigilancia y seguridad que convirtieron a Tigre en uno de los municipios con tasa de inseguridad más bajos para fines del 2010. Las principales críticas se centraron en la creación de amplios barrios cerrados, countries, que provocan que vecinos no tengan acceso a los ríos del delta. Además, se realizaron amplias denuncias contra la policía municipal. Otra gran problemática que denunciaba por los vecinos son las inundaciones en las zonas más humildes del partido, en donde las obras de infraestructura no se realizaban. Massa tuvo una reelección, que esta fue en el año 2011. Él continúa dentro del Frente para la Victoria y se presentó como candidato a intendente nuevamente. Para las PASO obtuvo un 71.60% de los votos y ganando la interna partidaria. Para las generales, él aumentó el caudal de votos y obtuvo finalmente un 73.25% de los sufragios, quedando a 67 puntos del segundo puesto, obteniendo así una reelección. Continuó en el cargo hasta el año 2013, cuando renunció para asumir por primera vez como diputado nacional, cargo que había rechazado en 2 oportunidades, dejando a cargo a Julio Zamora, al igual que cuando decidió tomar licencia para ser jefe de gabinete. Frente Renovador. Formó en 2010 el denominado Grupo de los 8, un grupo de intendentes que incluía a Pablo Bruera de La Plata, Joaquín de la Torre de San Miguel, Sandro Guzmán de Escobar, Jesús Cariglio de Malvinas Argentinas, José Echeverri de Olavarría, Gilberto Alegre de General Villegas y Luis Acuña de Hurlingham. Con esta base política constituyó el Frente Renovador, una nueva coalición política para disputar las elecciones legislativas del 2013 en la provincia de Buenos Aires. Como diputado nacional, oficializó su candidatura el 22 de junio del 2013 por el Frente Renovador, Alianza Distrital de Buenos Aires. Fueron inscriptos para acompañar en dicha lista el intendente de Almirante Brown, Darío Giustosi, la periodista del Grupo Clarín, Mirta Tundis, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, el empresario y ex titular de la Industrial Argentina, José Ignacio Mendiguren, y el diputado Adrián Pérez, entre otros nombres de menor conocimiento. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto de 2013, el Frente Renovador obtuvo el 35.0% de los votos válidos. Fue la lista más votada en la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales.
Se programaron para el 27 de octubre del 2013 y resultó vencedor con más del 44% de los votos válidos emitidos. Candidatura a presidente. En 2014 confirmó su precandidatura a las elecciones presidenciales del 2015 en Argentina. El 29 de abril del 2015 dio a conocer el acuerdo entre el Frente Renovador que dirigía y la Democracia Cristiana, que proclamó como precandidato presidencial de cara al 2015 a José Manuel de la Sota para competir entre sí en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las tan conocidas elecciones PASO, nacionales que se realizaron el 9 de agosto de ese año, bajo el lema Argentina Unida. Los candidatos a las elecciones presidenciales fueron elegidos en elecciones primarias a nivel país, en las PASO, en agosto, para participar en las elecciones presidenciales de ese mismo año. El Partido Renovador Federal es parte de la alianza electoral transitoria llamada UNA, Unidos por una Nueva Alternativa, integrado además del PRF por el Partido Democrático Cristiano, Celeste y Blanca, Francisco de Narváez, Unión Popular, MID y Tercera Posición de Graciela Camaño. Su campaña se centró en la lucha contra la corrupción y el cambio climático, y en una apuesta por el desarrollo de las fuentes renovables de generación eléctrica. Obtuvo el 21% de los votos, quedando en tercero en los resultados finales. A pesar de no haber apoyado explícitamente a ningún candidato en el balotaje, declaró que no quería que gane Scioli y que Argentina necesitaba sin dudas un cambio. El control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Los programas sociales estén protegidos y no rehenes de los punteros, para que haya seguridad. Vivimos en un país donde desgraciadamente los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. ¿Qué sentís cuando ves a Cristina Kirchner hoy? El pasado de la Argentina expresado, reflejado en opiniones. Mostró cuando allá en el 2013 nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. El 26 de mayo del 2017, junto con Margarita Stolbizer, confirmaron el armado de un frente electoral que competiría en las elecciones legislativas de ese año, al cual denominaron Primero País. Massa definió como desafío del frente avanzar en la construcción de una propuesta alternativa que sea la voz de los que no se sienten representados por Cambiemos ni quieren volver al pasado de la mentira y la corrupción. El 24 de junio se presentaron las listas, confirmándose así que Massa encabezaría la lista de senadores nacionales, acompañado en segundo lugar por Stolbizer. Por otra parte, la lista de diputados nacionales quedaría encabezado por Felipe Solá, acompañado por referentes como Mirta Tundis, Daniel Arroyo, José Ignacio de Mendiguren, Marcelo Díaz, entre otros. Candidatura a presidente. En abril del 2019, en un acto político en La Rural y bajo el lema «Hay alternativa», anunció su candidatura a presidente para las elecciones presidenciales del 2019. Se planeaba que Massa competiría contra Roberto Lavagna en las primarias para presidente en el espacio Alternativa Federal. Luego se consideró que competirían, pero en el espacio del Frente de Todos. Finalmente, en un acto en el Museo del Arte Latinoamericano de Buenos Aires, anunció que no se postularía como presidente y que encabezaría la lista de diputados del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, con el argumento de no dividir a la oposición. Terminaría siendo electo como diputado tras el 52.64% de votos que obtuvo el Frente de Todos en Buenos Aires. Presidente de la Cámara de Diputados. En diciembre del 2019 fue nombrado presidente de la Cámara Baja. A poco de asumir, avanzó con modificaciones reglamentarias, entre ellas que las comisiones sean presididas en igual cantidad por varones y por mujeres.
el desdoblamiento y jerarquización de la Comisión de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, cuyos temas pasaron a ser tratados por las comisiones de la Mujer y la Diversidad y la Comisión de Familia y Niñez, y la revisión de algunos artículos del reglamento para agilizar el trámite de las sesiones. Durante la pandemia COVID-19 impulsó la reducción de costos de la Cámara Baja, con la suspensión de asesores en diputados, el remate de autos y la restricción de pasajes con el objetivo de armar un fondo de 200 millones en 5 meses que se destinarían a instituciones de la salud. También impulsó una decisión administrativa que permitiría ahorrar 40 millones de pesos por mes en concepto de pasajes que utilizaban los asesores y otras erogaciones que no eran esenciales para el funcionamiento de la Cámara de Diputados, además de trabajar sobre las diversas iniciativas para atenuar el impacto económico de la pandemia. Se reunió con Máximo Kirchner y Carlos Heller para trabajar en diversas iniciativas, entre ellas un impuesto dirigido a los legisladores, con patrimonios superiores a los 20 millones de pesos. En total logró en pocos meses reducir gastos por 200 millones de pesos. El padre y los suegros de Massa integraron la lista de los vacunados VIP. En el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, por haberse vacunado antes del momento que les correspondía, ya que no formaban parte del grupo etario priorizado a la fecha ni eran personal de salud, según consta en los registros del CISA, lo que le valió la denuncia de la oposición legislativa. Ministerio de Economía. En 2022 fue designado ministro de Economía en sustitución de Silvina Batakis. Con una reestructuración de los ministerios, fueron degradados a secretarías y puestas bajo la órbita del ministro de Economía las carteras de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, hasta entonces a cargo de Daniel Scioli y Julián Domínguez, respectivamente. Esta suerte de fusión de 3 ministerios le valió el apodo de superministro por parte de los medios de comunicación. Al asumir como ministro, criticó a su antecesor Martín Guzmán, denunciando que se topó con reservas netas negativas y 12.4 puntos de déficit fiscal, sin posibilidad de hacer frente en caja a la mayoría de las obligaciones del Estado. También lo criticó tiempo después, acusándolo de escaparse y haber dejado incumplido el acuerdo con el FMI. La inflación del 2022 fue de 94.8%, siendo la inflación acumulada más alta desde 1990, además de ser la más alta que el 57.7% que la anterior gestión económica había calculado para el presupuesto de ese año. En 2023 comenzó con una sequía que redujo los ingresos agrícolas en dólares casi a la mitad. Esta situación, sumado al vencimiento de pagos a acreedores privados y al FMI, provocó que en julio del 2023 las reservas netas del Banco Central cayeran 6.450 millones de dólares, el nivel negativo más bajo de la historia. Su último periodo político es esta candidatura a presidente que comenzó el 23 de junio del 2023 y fue designado dentro de la coalición Unión por la Patria del peronismo como candidato a presidente, acompañado del entonces jefe de gabinete Agustín Rossi. Fue una decisión de la coalición apoyar la candidatura de Massa por sobre la candidatura del sector kirchnerista de Eduardo Pedro y de Daniel Scioli, y que no haya interna para las elecciones primarias. En las elecciones primarias obtuvo 5.277.538 votos, totalizando el 21.43% del padrón electoral. Ya como candidato oficial, se enfrentó en las elecciones presidenciales de octubre a 5 contrincantes: Milei, Bullrich, Schiaretti y Bregman. El 22 de octubre Massa obtuvo el primer lugar con el 36.68% de los sufragios, superando a Javier Milei, pero no alcanzándole para ganar en primera vuelta. Esto es un resumen de toda la actividad política de Sergio Tomás Massa. Ahora bien, vamos a ir a las mayores polémicas que rodean al candidato a presidente. Existe la ley en este país
estaríamos en condiciones de decir que Sergio Massa violó la ley electoral. Epa. La prohibición de usar actos públicos, de anunciar planes 25 días antes de las elecciones, dice el artículo 64 del Código Nacional Electoral, queda prohibido durante los 25 días anteriores a la celebración de las elecciones. A Sergio Bendixen sobre la presencia de narcotraficantes en el lujoso barrio privado de Tigre. Nordelta es, como muchos piensan, un nido, una posibilidad para que se vayan a vivir ahí narcos. Es un problema real, totalmente cierto, que en Nordelta han vivido narcotraficantes, incluso hay un reportaje que se le hizo a Mi Sangre, ¿no es cierto? Que no sé si es una buena noticia o una mala noticia, porque él en la cárcel dice que él eligió a Nordelta vivir ahí por un tema de seguridad y que viajaron 2 personas de Colombia para matarlo y que la seguridad de Nordelta funcionó a la perfección y que evitó que lo mataran porque no lo dejaron entrar. Yo tuve la oportunidad de tomar en alquiler una casa en Nordelta. La policía colombiana estuvo en Argentina ilegalmente, que se vino con equipo técnico a desarrollar tareas de policía judicial sin autorización del gobierno argentino. Entraron como turistas y fueron y técnicamente me ubicaron en Nordelta. Como no pudieron atravesar los anillos de seguridad de Nordelta, no me pudieron asesinar. Como no pudieron atravesar los anillos de seguridad de Nordelta, no me pudieron asesinar. O sea, el narcotraficante elige Nordelta porque piensa en la familia, en la seguridad de su familia, ¿no es cierto? El narcotraficante elige Nordelta porque piensa en la familia, en la seguridad de su familia, ¿no es cierto? Sergio Bendixen, este asesor peruano, habló en Radio Nacional y dijo sin pelo en la lengua, dijo, sí, bueno, ya sé que los jefes narcos, los principales, viven en Nordelta. Estamos en comunicación con Sergio Bendixen, el consultor que tiene el Frente Renovador, y Sergio Tomás Massa particularmente. Cuando dice que va a poner al ejército para combatir al narcotráfico dentro de los barrios pobres, ¿no quiere que le regalemos un GPS? Porque en general los grandes narcotraficantes no están en esos barrios pobres, están en los barrios más acaudalados. Bueno, claro que sí, los jefes están en sitios como el Nordelta, no hay duda. Los jefes están en sitios como el Nordelta, no hay duda. Sin embargo, ayer en lo de Legrand, Massa, evitando hablar del lugar de residencia de muchos narcotraficantes, eludió el foco de la cuestión. Usted habla de Massa, habla de las Fuerzas Armadas, habla de las instituciones que va a colocar para erradicar todo esto. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta, para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina... Este canal, en La Nación Más, quedó claro que estamos ante un lobo con piel de cordero. No hay tal bondad, no hay tal moderación, no hay tal unidad nacional. Massa básicamente es esto, mirá. ¿Invitado y me va a entrevistar o va a realizar usted? Pero... Estás olvidando de 3 temas más. Ahora te pido que me dejes terminar mi idea. ¿Me vas a...? No. ¿Me invitaste para escucharme o me invitaste para interrumpir? En realidad el rol del periodista es preguntarle al entrevistado y después que el entrevistado conteste, ¿no? Pero bueno, no importa. Cada vez que... A ver, lo interesante, además del maltrato, el nerviosismo, es la idea que dejó flotando Massa de un control permanente al periodismo y a la libertad de expresión. Te vi con mi ley, te veo, te controlo, te superviso, te vigilo, te observo, te investigo. O sea, vigilar y castigar. Sí, por un lado, que la campaña del miedo funcionó. Sí, claro. Que la gente es conservadora en una crisis. Aun cuando tengan poco, no quieren perder lo poco que tienen. Estas son algunas de las polémicas que rodean a Tomás Massa. Ahora bien, vamos a ver cuáles son sus propuestas si se convierte en presidente de Argentina. Algunas de sus propuestas son, respecto a lo económico. La principal promesa de Massa para la campaña es que durante su gobierno, en los próximos 4 años, se cancelará definitivamente la deuda con el FMI. Cito, sacar al Fondo Monetario para que no vuelva nunca más, expresó tras ser ungido como candidato por Unión por la Patria. Desarrollo con inclusión. Asimismo, las 4 máximas de Massa para la campaña de cara a las elecciones son orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión.
En cuanto al ítem desarrollo con inclusión, Massa cree que el principal déficit de este gobierno del Frente de Todos ha sido la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Entiende, según contó públicamente en las últimas semanas, que bajar la inflación y volver a los niveles pre-2015 es la tarea pendiente que quiere llevar adelante. Tarifas y transporte. Massa plantea mantener los subsidios a la luz y al transporte y no ir hacia un tarifazo como pretende la oposición. Cuando la oposición plantea el camino para ordenar la economía, plantea el ajuste y lo hacen en términos de eliminación de cosas, alertó. Y agregó estos días, si te proponen la eliminación de los subsidios al transporte y la luz, sabe que vas a pasar a pagar de 60 a 500 pesos y de 1.400 a 4.700. En cuanto a la educación, a diferencia de algunos de sus contrincantes, Massa promete mantener la universidad gratuita. El ministro asegura que la inversión en educación y en la investigación es la manera de lograr un país que genere valor agregado. No hay mayor valor que tengamos que defender, que es la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, sostuvo en plena campaña. Robótica y programación, materias obligatorias. Massa dijo en plena campaña, reveló que avanza para que si es presidente las materias robótica y programación sean obligatorias en cuarto y quinto año y que tengamos núcleos de salida laboral ya desde el secundario. Contó que ya está trabajando con el ministro Jaime Peresky para plantear en marzo 400 escuelas en todo el país con esta característica. Ya estamos preparando a 70.000 programadores y el año que viene ya serían 300.000. Parte de la salida de Argentina es venderle al mundo el talento de nuestra gente, aseguró el ministro. Respecto a la salud, las prepagas y el PAMI, Massa afirmó tener en claro que el problema que tiene Argentina es cómo asignamos recursos. En cuanto a la salud, si vos sumás obras sociales, medicina prepaga, sistema de salud pública, en algunos territorios tenemos servicios multiplicados y en otros lugares disminuidos o ausentes. Hay que mirar sistema de gestión privada asociada y pública, afirmó el candidato, una continuidad de la idea de Cristina Kirchner sobre realizar un sistema integrado. Por otra parte, el tigrense quiere potenciar el PAMI y criticó a quienes hablan de eliminarlo. Política internacional, con Estados Unidos y China. El precandidato a presidente de Unión por la Patria mantiene un vínculo histórico con Estados Unidos, que él mismo no oculta, que creció y fue aprovechado en las negociaciones con el FMI por la importancia de ese país en el directorio del fondo. Sin embargo, desde que es ministro de Economía y en este escenario de dificultades financieras, Massa comenzó a profundizar un vínculo con China, que lleve al país a que su sociedad con ese mundo oriental sea cada vez más importante. Hoy China es el segundo socio comercial de Argentina y está ubicado en un lugar protagónico. El uso de yuanes con el FMI dan cuenta de esa nueva relación estrecha. Hoy los principales socios comerciales de Argentina son Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Por último tenemos la ley de medios. El compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, contó que está dedicado a actualizar la ley de medios. Luego de ser confirmado como vice del tigrense, creo que hay que actualizar la ley. Lo dije claramente y estoy trabajando en eso. Se lo entregaré y se lo mostraré al candidato a presidente Sergio Massa, dijo Rossi. Antes de ser candidato, Rossi ya manifestaba su deseo. Si fuese presidente, el primer día repongo la ley de medios y elimino los decretos de Mauricio Macri. Eliminó. Aseguro y evalúo la enorme concentración de poder mediático que existe, impide una democracia plena como la que deberíamos tener. Al mismo tiempo, facilita construir ese poder que tanto asfixia a la democracia, que es la alianza entre medios hegemónicos y los sectores del Poder Judicial. En 2016, Macri firmó un decreto que modificó los aspectos centrales de la ley de medios sancionados durante el gobierno de Cristina Kirchner. La medida cambió el artículo 41 de la norma, que prohibía la venta de medios audiovisuales y facilitó la integración de cadenas privadas de radio y televisión. El cambio también implicó que no hayan topes en cantidad de ciudades en las que puede operar la empresa de cable. Hasta entonces era de 24. Además, se eliminaron las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio TV abierta.
Bueno, primero que nada, gracias por quedarte hasta el final. Hoy hemos hablado sobre Sergio Tomás Massa. Durante esta media hora hemos visto toda su carrera política, cuáles son las propuestas que propone para ser presidente y algunas de sus polémicas más importantes. Realmente espero que te haya gustado este capítulo y el viernes vamos a volver con un mismo capítulo de este estilo, pero con Javier Gerardo Milei. Espero que te haya gustado. En caso de que así fuese, te pido por favor que te suscribas, pongas like, ya sea en Spotify o en YouTube. Muchas gracias y nos vemos.